En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta que estamos celebrando hoy, hay como dos grandes momentos en nuestra oración. El primero es contemplar a Cristo nuestro Señor. Escuchamos las palabras de Dios, nuestro Padre, que nos dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aquí, en primer lugar, está la realidad de que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios mismo, hecho uno de nosotros. Y por lo tanto, en Cristo nosotros contemplamos a Dios, en Cristo nosotros conocemos a Dios, en Cristo nosotros podemos verdaderamente escuchar, ver, experimentar el amor misericordioso de Dios. Por eso tenemos que escucharlo. Y escuchar al Señor es tomar la palabra suya, tomar el Evangelio, leerlo una y otra vez, empaparnos de sus palabras, llenar nuestra vida de esa sabiduría inmensa que el Señor nos da por medio de su palabra. Y además está el hecho de que nos dice el evangelista que Cristo es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Y por lo tanto, ese segundo aspecto, nosotros somos invitados a que consideremos nuestro propio bautismo. El Señor Jesús, al bautizarse en el Jordán, estaba de alguna manera viendo cómo el bautismo tiene una enorme importancia en la vida de fe, en la vida de nuestra relación con Dios. Pero bautismo nuestro es un bautismo en el Espíritu Santo, un bautismo que nos permite entrar en comunicación profunda con Dios, porque somos hechos hijos de Dios. Aquí hay una realidad que nosotros tenemos que explorar, tenemos que conocer cada vez más, tenemos que llenarnos cada vez más de lo que ello significa para nuestra vida. En Cristo, el Hijo de Dios, nosotros recibimos la filiación divina. Nosotros somos constituidos hijos de Dios. Y por lo tanto, recibimos el Espíritu Santo. Ese Espíritu que ungió a Cristo y lo hizo el Mesías, lo recibimos nosotros para que también nosotros, como Cristo, estemos llenos de Dios, tengamos nuestro corazón transformado por la presencia salvadora de Dios y podamos, por lo tanto, vivir como hijos de Dios y como hermanos los unos de los otros. Recuperar el sentido del bautismo, tomar conciencia de que el bautismo es un momento fundamental de nuestra existencia, sí que nos hace bien. Hoy un poquito se ha perdido el sentido del bautismo. A los niños se los lleva a bautizar más como por compromiso social o por costumbre que porque los papás verdaderamente sientan la necesidad de que su hijo, por medio de ese sacramento, se haga hijo de Dios y entre a formar parte de la iglesia. Recuperemos el sentido del bautismo. Vivamos nosotros personalmente nuestro bautismo. Recordemos que un día fuimos bautizados. Demos gracias al Señor por esa gracia que Él nos dio de hacernos sus hijos, de darnos su Espíritu, y pidamos al Señor que seamos capaces de vivir consecuentemente, que a lo largo de toda nuestra existencia nosotros podamos vivir siempre como hijos suyos y como hermanos los unos de los otros. En el bautismo, nos explica San Pablo, nosotros somos identificados con Cristo. San Pablo usa una cantidad de expresiones muy hermosas para explicarnos qué es el bautismo. Nos dice que nos revestimos de Cristo. Nos dice que en el bautismo nosotros somos muertos y resucitados con Cristo. Nos dice que en el bautismo nosotros somos hechos de la misma naturaleza de Cristo. Nos dice también que en el bautismo nosotros recibimos la forma de Cristo. Todas estas imágenes son para decirnos cómo se da una verdadera identificación entre nosotros, bautizados, con Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios. Y que por lo tanto toda nuestra vida tiene que ser como una manifestación plena de aquello que somos. San Pablo llega a un momento dado a exclamar: vivo, pero no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir lo mismo.
que a lo largo de toda nuestra vida, en todos nuestros actos, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida de relación con los demás en general, nosotros siempre estemos conscientes de que es Cristo el que vive en nosotros, el que actúa por medio de nosotros, el que nos da la luz que necesitamos, el que nos da todos los días la fuerza que necesitamos y por lo tanto viviendo en una profunda unión con Él, consideremos que todos estamos unidos a Él, todos los bautizados, y por lo tanto todos formamos la iglesia de Cristo, que no es simplemente una asociación de personas, sino que es el misterio mismo del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo resucitado. Así, viviendo nuestra relación con Cristo y viviendo nuestra relación con los demás al interior de la iglesia y en el mundo, vamos a poder ser plenamente felices, vamos a poder realizarnos como seres humanos, como hijos de Dios, y por lo tanto a esperar gozosos el día en que nuestra muerte nos haga nacer definitivamente a la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.